Bueno, soy Nicolás Yagüe y aquí estamos en el segundo episodio de este podcast de filosofía, que ya tiene nombre, ya tiene nombre. Ahora hemos pasado a ser Mr. Mir Podcast. No os vamos a decir por qué el nombre de Mir, lo tienes que adivinar. Nos hemos roto la cabeza ahí para poner un nombre, voy a colocar esto bien. Bueno, así que aquí estoy con mis queridísimos acompañantes. Saludar. Presentaos de nuevo. Hola. Buenas tardes. Y bueno, pues vamos a hablar en este segundo episodio sobre la posverdad y el síndrome de Savant. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar hablando sobre la posverdad. La posverdad. ¿Me podéis explicar qué es la posverdad para una persona que no sepa lo que es? Bueno, pues la posverdad sería, es decir, a la hora de tener una información, la posverdad sería como el hecho de que a ti te afecte más tu opinión o la opinión pública que los hechos, los datos objetivos sobre esa información. Sí, básicamente la era de la posverdad consiste en sobre todo también se parece que es algo de las personas en general, pero en sitios que deberían ser más serios, como en las noticias, ahora se tiende a apelar más a las emociones y a las cosas más propagandísticas, más que a los hechos objetivos, que es en lo que se debería centrar. Sí, o sea, estamos hablando de que el mundo se ha convertido más en pensar, ver, por ejemplo, como tú has introducido el tema de la propaganda, de todo eso, de los anuncios, más a ver qué piensa el receptor o cuál va a ser su opinión que ha hechos objetivos sobre el producto que estás vendiendo, por ejemplo. Sería un ejemplo de posverdad. O sea que Sí, bueno, de hecho es muy típico ver en los anuncios como en vez de, no sé, hablarte de propiedades del producto, o no sé, datos objetivos de este producto. O sea, tú no ves un anuncio en el que te pongan, este producto reduce un 30% no sé qué, o te ayuda con... Es más como que intentan apelar a las cosas, las emociones que te puede producir, como que te intentan vender que si compras esto vas a ser más feliz, o depende de lo que te estén vendiendo, claro, que tu vida va a mejorar muchísimo gracias al producto. Exactamente. Es como intentan incluso, no solo que tu vida va a mejorar, sino que también tienden a tirar de tu modo sentimental en el que intentan que tu lado más cariñoso como que aparezca y pienses que no, como que no puedes vivir sin ese objeto, ¿sabes? Sí, sí, hablando de lo que acabas de decir, me ha recordado muchísimo, además esto es que es muy típico de España, los anuncios de la lotería, yo creo que son, Ujú. vamos, si tú no lloras viendo un anuncio de la lotería en España, no tienes sentimientos, has muerto por dentro, los típicos anuncios todo de eso, lotería, anuales. Sí, 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 que cada año está todo el mundo viendo a ver cuál es el anuncio de la lotería. Y sí, cada año sí, es peor, cada año es peor. Hay que decir pero bueno, se los curran, pero sí que es verdad que hace es unos años lotería. eran ¿Te mejor. acuerdas de lo del la, ese, que aparecía el... Creo que como era el Rafael, ¿no? Haciendo... Sí, 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 épico, épico. no. Espectacular. Pues igual que los anuncios de, por ejemplo, los que hace el ministerio, que son, por ejemplo, de conducción, de accidentes de tráfico, que esos tienden a decir como que te dé miedo. Eso es más que vender, en plan, por ejemplo, más que darte datos objetivos, de decir, pasa esto, no sé qué, pues como que además de eso, sobre todo apelan a como se puede morir tu acompañante o una persona querida, o sea, Sí, básicamente apelan al receptor. como, los, Y... an- Sí, como sí, la sí. propaganda que han hecho ahora del coronavirus, por Sí. ejemplo. Sería muy... O no, no sé si habréis oído los anuncios de Securitas Seguros, que no sé, es como que en vez de apelar a la seguridad, apelan a lo contrario, se apela a que tengas miedo. A que tengas Bueno, miedo, bueno, sí, exactamente. y ya si hablamos de los de Cruz Roja, ya eso es... Ya, los o anuncios de sea, los niños llorando y... que Sí. parece que tengas Aunque la bueno, culpa tú de todo eso. Y obviamente, a ver, hay que dar pena, pero es que acabas un poco harto diciendo, venga, te a tomar por culo, ¿sabes? aunque por lo menos en la Cruz Sí. Roja se entiende más que apelen a ese lado sentimental de las personas, como a esa simpatía, más que es que yo con lo del anuncio de lotería no puedo.
Y es que me Ya, pones algo que es súper emotivo y luego compras lotería. Me quitas del ambiente completamente. claro, Totalmente. porque, o sea, si estamos hablando, bueno, de los ejemplos que hemos hablado, si hablamos de lo de Cruz Roja, del coronavirus o de accidentes de tráfico, pues al fin y al cabo es algo bueno para la sociedad, pero la lotería mm, no te cambia la vida ni te, o sea, te hace gastar dinero además. Claro, claro. A ver, también es una, es una de las bases, ¿no? Del marketing y eso, intentar apelar al receptor. Lo que pasa es que si Sí, alguna vez es un poco exagerado y dices, bueno, venga, Y casi, ¿eh? también algo ¿Eh? que se usa mucho ahora, supongo que habréis oído casos de compañías que lo que hacen para propulsar sus productos, en vez de traer una publicidad directa a ellos, lo que hacen es como que crean fake news o... ¿Habéis visto como el vídeo del tío ese que tiene un tornado detrás y en vez de salir corriendo lo traba? Que eso fue hecho eh, por una empresa de marketing. mm, Sí, pues ah, ese es fake, Aunque ¿no? no recuerdo qué querían vender. Pero el tema es que ahora como que se aprovechan de eso y van creando bolos las compañías para venderte productos. ujú, sí, 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 ahí entramos en el tema de las fake news y el filtro Sí. burbuja, el sello de confirmación, que también es uno de los temas que vamos a hablar, así que ya directamente pasamos allí. ¿Qué es una fake news y qué es el filtro burbuja, el sesgo de confirmación? Todo esto porque es un tema bastante interesante y que lo tenemos día a día. Sí, supongo que a estas alturas no habrá nadie que no sepa lo que es una fake news, pero la verdad es que tiene un nombre bastante explicativo, ¿no? Son noticias falsas. sí, Lo único es que ahora con tanta... es como una contradicción en sí misma, porque uno diría, ahora mismo la gente debería saber mejor que en cualquier otro momento que en Internet se miente mucho. O sea, tú no puedes decir que algo sea verdad porque lo has visto en Internet, pero al mismo tiempo, como cada vez hay más personas que están en Internet, la probabilidad de que haya alguien que se lo crea también aumenta. Así que es raro. ya, Es una situación extraña. También es lo que pasa, que es que hay mucha gente nueva en internet y mucha gente nueva o sea, en plan, gente mayor o gente de pueblo o gente que no está muy acostumbrada a esto y entonces son más propensos a creer este tipo de cosas. No sé, por ejemplo, o sea, ¿a quién no le han pasado la típica cadena de WhatsApp mm, su abuela, sí. ¿sabes? Entonces, claro, para nosotros puede parecer que esto es súper, súper claro, pero hay mucha gente que es que sigue haciéndolo. Sí, por Sí, ejemplo, el típico mensaje de ahora WhatsApp va a costar dinero, pasa este mensaje si no quieres que te cobre. Yo se me lo comí muchas veces y el típico de que pasa exactamente. esto o aparecerá un bicho debajo de tu cama. O sea, Ya, bueno, eso de cuando tenía, sí, cuando éramos pequeños y sí, sí, sí. que, Y luego también lo que ha dicho antes Estefanía de las fake news y que ahora con el internet, a ver, yo he pensado, es como algo un poco como contradictorio porque ahora hay más, o sea, hay internet, entonces hay como más fake news porque es más fácil. Pero si te das cuenta, en plan, por ejemplo, antiguamente, cuando no había internet, si tú, por ejemplo, salía en el periódico que alguien ha hecho eso, o sea, alguien ha hecho una cosa, pues tú te lo creías, o sea, te lo tenías que creer sí o sí, porque no había nadie que te lo iba a contradecir. Entonces, era más fácil engañarte porque ahora si te sale algo, una noticia, tú puedes buscar en eh, 100.000 otros sitios para ver si es verdad o para saber sobre el tema, ¿sabes? Sí, pero de hecho, eso también es un poco, que también nos va a ayudar a meternos en otro de los temas que vamos a tratar, es un poco preocupante porque antes Nico ha mencionado el filtro burbuja, dando una explicación rápida. Lo que pasa es que, ¿sabes lo típico de que si tú buscas algo, Google se queda con que lo has buscado y que ese tema te interesa? Para la próxima vez que te metas, te empieza a bombardear con información sobre eso. Por ejemplo, si yo Ujú. busco coches, pues la próxima vez que me meta me va a meter un montón de anuncios de coches. Pues lo que pasa con el filtro burbuja es que acabas teniendo una búsqueda personalizada en la que el algoritmo de una página web va seleccionando a través de las predicciones, o sea, lo que se supone, o sea, basándose en las cosas que has hecho, pues puede más o menos predecir lo que te interesa Sí, y entonces te enseña la información que tú quieres ver.
Claro, O Claro, sea, me las cosas refiero, en las que estás interesado, ¿no? Las sí, que... sí, pero el problema con eso es que al final, o sea, es verdad que tú puedes contrastar como un montón de páginas, pero uno, la mayoría de veces la gente no hace eso, porque no hace eso. Sí, Y dos, el problema es ese, que aunque tú te pongas a meter en muchas páginas, probablemente sean páginas que acaben autoconfirmando lo que tú creas, porque al final, o sea, no sé si me estoy explicando, pero sí, 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 te estás explicando bien, es sí, sí. como, es como que al final te acabas metiendo, como dice el nombre, en una burbuja de información. Entonces solo te enteras de lo que te interesa. Como, como con el sesgo de confirmación, que al final las personas incluso inconscientemente se acaban rodeando de gente y de información que te autoconfirma tus ideas. En vez de intentar contrastar, tú buscas cosas que te ayuden a confirmar lo que tú ya piensas. sí. ¿Sabéis Y también lo curioso de esto? Es que eh, no solo esto ocurre en internet, o sea, esto también es algo que pasa en la vida real. Y hay mucha gente que solamente se comunica, está con otra gente que piensa igual que él, por lo tanto no conoce otras opiniones. sí, Y sí. siempre son... yo creo, en mi opinión, que es la razón por la que... No todos, pero en muchos pueblos y lugares así un poco inhóspitos suelen ser más cerrados de mente. Yo creo que suelen Sí, ser porque no salen de ahí. Salen y tienen la opinión de los del pueblo, de toda la vida. ¿Sabéis, no? pero, sí, pero lo que pasa también es que la gente hace eso porque es verdad que estar, o sea, tener como la intención crítica de estar llevándote la contraria a ti mismo, replanteándote todo lo que crees y piensas, cansa mucho. O sea, te lleva a un círculo raro porque al final también puedes acabar sin creerte nada, que tampoco es la solución. Pero sí, es muy normal que, por ejemplo, yo soy de derechas, pues escucho la COPE o soy de izquierdas, así que yo leo El País y ¿qué pasa? Que al final solo te enteras de cosas que confirman lo que tú ya pensabas. Exactamente. O sea, solamente te basas en aquellas fuentes de información que van a decirte lo que quieres oír. Porque realmente en vez de ponerte a contrastar con una persona que tenga opiniones diferentes para, ya no solo para, no de pelearte porque tengas opinión diferente, pero para ver si, para confirmar tu opinión o contradecirla o tener alguna duda de decir, a lo mejor puedes llegar a cambiar de opinión que no sería nada malo. Pero en vez de eso como que te basas en, te metes en tu círculo de yo pienso así, pues voy a buscar esto, entonces voy a autoconfirmarme y ya no tendré ninguna duda de que yo tengo la razón. Claro, es que esa es la cosa. Mira, de hecho, esto también me llama mucho la atención. Es que justo antes, una hora antes más o menos de hacer este podcast, estaba viendo un podcast, nunca mejor dicho, de Loulogio, ¿vale? Que es un youtuber bastante Sí, conocido aquí. Y estaba hablando sobre esto y él decía que lo que le encantaba, bueno, le apasionaba, es lo que hacía en YouTube prácticamente, es ver podcasts y escuchar vídeos, ver vídeos de personas que opinan completamente diferente a él. Y me llamó mucha atención porque es que no toda la gente lo hace y la verdad creo que deberíamos hacerlo todos para ujú, ver al menos más puntos de vista y eso. ¿Qué os parece a vosotros? sí, es verdad. Por cierto, ahora que me acuerdo, quería introducir que antes cuando ha hablado Estefanía de que si tú buscas algo cuando vuelves a entrar te acribillan a anuncios de eso, que es verdad. También algo muy preocupante que realmente te asustas, o sea, es que no sé si, bueno, supongo que os habrá pasado porque a casi todo el mundo que se fija le pasa. Si tú estás hablando con una persona sobre, ¿has visto mi nuevo coche que es Toyota, no sé qué? Pues luego al final, cuando vuelves a entrar, te salen anuncios de eso mismo, ya no solo de lo que has buscado, porque claro, lo guarda el móvil, sino de lo que has hablado, lo que te lleva a pensar que el micrófono está siempre abierto y Google está escuchando todo lo que dices. Bueno, a ver, yo creo que eso es un poco mito, la verdad. Extraño es, pero es un poco mito. El micrófono siempre está abierto y está escuchando, eso es verdad. Porque OK Google, sé lo que es OK Google, ¿no? Sí, Pues Sí, sabéis que eso está todo el rato con el micro activado. Y no solo para escuchar cuando dices OK Google,
escucha tus conversaciones y en teoría es un algoritmo que va aprendiendo a medida de escuchar conversaciones. Pero en teoría no hay nada ahí de publicidad. Creo que eso es más un mito que otra cosa. Pero de todas maneras es muy extraño y sí que lo de las cookies y eso es Sí. muy cantoso, la verdad, a veces. Y bueno, y luego, no sé, ¿qué se os ocurre que podríamos hacer, o sea, que se podría hacer para evitar todo esto? Esto de que ya sea que te encierres en tu propio mundo o que lo que busques, como no creerte mentiras, ¿sabes? ¿Qué deberíamos hacer para no caer en estas fake news y ese tipo de cosas? Exactamente. Venga, vamos a decir puntos. A ver, yo creo que uno es el que he dicho antes, de ver otras opiniones, ver otros vídeos, pero seguro que hay muchos más. Sí. Contrastar información es lo más importante. Sí, Exactamente. Yo creo que si cuando tú, antes de creer y de confirmar un tema, es decir, de creer que lo sabes, si nos paráramos 5 minutos a mirar otras 6 páginas diferentes para ver si dicen lo mismo, ¿sabes? Si en vez de creernos lo primero que vemos, nos paráramos a contrastar esa información, realmente diría todo bastante mucho, o sea, bastante mejor y en vez de afirmar, porque tendemos mucho a afirmar, es decir, cuando creemos algo, tendemos a decir, no, no, si yo lo sé. No, no lo sabes, tú lo has visto y te lo crees, pero realmente no lo sabes al 100%. claro, Sí, es también, como que las personas tenemos esa mala costumbre de convertir nuestras creencias en saberes. sí, O sea, Exactamente. no, exactamente, exactamente. O sea, de que aquello que crees y que dices, bueno, pues tiene sentido y tal, pero en vez de confirmarlo, pues di un yo creo eso, porque si no luego quedas, ¿sabes? Es como no lo confirmes si no sabes al 100% que va a ser verdad. Pero bueno, sí, y en general hay que tener una actitud crítica. No, no solo porque si vas por la vida pensando que tienes la verdad absoluta, aunque contrastes con 11.000 páginas diferentes, si tú piensas que tu opinión es inamovible, independientemente de lo que veas, pues sería un problema. Así que la actitud crítica es muy importante también, exacto, ser sí, abierto de era mente. otro punto. También sabéis otra cosa que creo que hay que hacer también. Quitando ya solo lo de que sea falso o no, también es la forma en la que te la explican. Porque puede una cosa no ser falsa, pero te lo expliquen de tal manera que de otra sensación. Ujú. Creo que también eso es importante, también por ejemplo leer el artículo completo, porque hay muchas personas, esto es verdad, que ven un titular y van Claro, corriendo a compartirlo diciendo, wow, mira esto, y yo primero, ¿eh? Y luego entran y es otra cosa totalmente diferente, porque te lo ponen en plan tipo clickbait. exactamente. Sí. A mí me pasó esto, ¿sabéis? Bueno, Luis Suárez dio positivo a coronavirus, ¿no? Luis Sí, Suárez, jugador de Atleti. Antes de que diese positivo, como una semana antes, subió una foto diciendo siempre positivo, nunca negativo, en plan, refiriéndose al sí, estado de ánimo. Bueno, pues yo vi un titular que decía, Luis Suárez, positivo. Claro, ¿tú qué piensas con eso? claro, Que es claro positivo que va de a ser COVID, ¿no? positivo de COVID, sí. Entonces, claro, yo se lo dije también a mi hermano, a mis amigos, Luis Suárez positivo, no sé cuánto. Y luego entré ahí y resultó que es que se refería a que era positivo de humor, que estaba positivo, que estaba contento, ¿sabes? Claro, Y te lo decían luego al final. Entonces, claro, quedé fatal con todas esas personas que se lo dije. claro, porque esas páginas como cobran, o sea, ganan dinero por los clics Por el que hace clic la fácil, gente al sí. entrar. Eso también es Entonces, una cosa que hay que hacer, ¿eh? Leerse el artículo exacto, completo. eso es verdad. Sí. Y claro, cuando tú ves Luis Suárez positivo, lo primero que piensas es, Luis Suárez ha dado positivo, por ejemplo, en estos casos en coronavirus, pues voy a entrar, voy a ver porque me interesa. Mm, Entonces, claro, pues es el llamado clickbait, el famoso. clic, mucho clic. Quiero decir, yo entiendo que esas personas también tienen que comer, pero esta necesidad suya de tirar el periodismo a la basura, Ya, no, no sé, es que es quitarle credibilidad a su profesión, porque sí. exactamente. Sí, sí, sí.
La verdad es Pero, que sí. y por ejemplo, bueno, otro punto que yo metería sería el quitar el miedo a opinar diferente a lo que opina la mayoría o a lo que opina tu entorno. Es Buah, es decir, que... actualmente si tú estás con tú imagínate que eres de, yo qué sé, de izquierdas y estás con tres personas que son de derechas, pues probablemente asientas aquellas cosas que digan que sean de derechas o a cualquier cosa, aunque tú opines diferente, ¿sabes? Es decir, si tú estás con una persona que te dice algo sobre un tema y otras tres lo afirman, mm, tienes miedo de negarlo y quedar como diferente y quedar mal, ¿sabes? De hecho, hablando de esto, se hizo un experimento en el que ponían a un montón de personas, ¿no? Pero la mayoría eran actores y solo una persona estaba ahí de verdad sin saber nada. Y lo que hacían era que les enseñaban un dibujo que tenía dos líneas y preguntaban cuál era más larga. Había una que era clarísimamente más larga que la otra. Y lo que hacían era que todo el mundo, menos la persona que no sabía nada, obviamente, dijera Ujú. la línea que era más corta como si fuera más larga. Y había personas que cambiaron su opinión solo porque la mayoría de personas decía que la otra línea era más larga, aunque era obvio que era más corta. Fíjate. O Sí, sea, pero, no o sé, sea, pero... pero Sí, 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 perdón. sí, iba a decir que más que, o sea, sí, es importante, pero opinar diferente, pero más que nada porque es como lo que dicen los profesores. Pregunta, porque si no te quedas con la duda. Entonces, es mejor no tener miedo a expresar a tus opiniones en este sentido, porque a lo mejor vas a decir una tontería, pero al menos si es una tontería, ya después de hablarlo y escuchar otras cosas, ya lo vas a saber, pero si te quedas con la duda, no vas a saber nada. Es como quien pregunta es tonto una vez, pero quien no es tonto el resto de su vida. Claro, Buen dicho, buen dicho. sí. No sé, ¿se os ocurre algún punto así rápido para terminar hablar sobre esto o pasamos a lo siguiente? Hombre, yo creo Bueno, sí, que hemos dicho el todos, resumen pero... de esto, hay que contrastar ideas, tener la mente abierta y no tener miedo de expresar lo que quieras expresar. Exactamente. Sí, sería un Exactamente. buen resumen. A ver, también es que esto es un tema delicado, ¿eh? Porque hay ahora una cultura de la cancelación que se está formando tremenda. Pero, Sí, pero entre amigos no creo que vaya a pasar eso. Si eres un youtuber famoso, ahí sí que tienes que ir con cuidado. Si quieres preservar tus viewers. Yo no lo haría, pero si quieres preservar tus viewers y todos, vale, tus seguidores. Pero entre las sí. personas que conoces, no tengas miedo. Y ese tipo, por ejemplo, a mí me parece que los que suben vídeos o que tienen muchos seguidores tienen que tener mucho cuidado en plan, además de tener mucho cuidado con lo que dicen por preservarse a sí mismos, sino también porque mucha gente que les sigue o sea, influyen muy rápidamente en lo que piensan esas personas, porque las consideran, pues, Claro, naturalmente, hay gente que les considera sus ídolos, pues, tienen que tener cuidado con lo que dicen porque hay personas, bastantes, que van a pensar eso porque tú lo piensas, ¿sabes? claro. Eso Entonces hay también... que ser un poco neutral. Exactamente, exactamente. Tienen una gran Y responsabilidad los influencers, entre comillas, ¿eh? Porque no me gusta nada esa palabra, pero sí que tienen ya, responsabilidad. a mí me parece que es como una palabra que utilizan sobre todo personas así Sí, más adultas que como no están en ese tema o algo así, pues que no sé, como que no sé, me parece una palabra un poco despectiva, ¿sabes? Como los influencers, siempre la usan de una manera, no sé. Y bueno, está escuchando un ruido de fondo. Vania, eres tú, ¿no? El ruido. Sí, perdón. Es que mi vecino pues le ha dado por poner un cuadro o algo. Y bueno, El estás en vecino. directo. sí, sí, el vecino, es que estoy pared con pared. Bueno, y
No sé, ¿queréis, pasamos a lo siguiente, que sería... Sí, yo creo que hemos hablado bastante de A ver, tema, que creo que se esto ha quedado bastante es un claro. tema que realmente podríamos estar hablando muchísimo tiempo de este, pero claro, no Claro. vamos a hacerlo tampoco muy largo. Y bueno, es un tema que está muy al día a día, o sea, porque Y vais a hablar mucho de este tema y seguro que vais a sacar más información. Así que vamos a pasar al siguiente punto que teníamos pensado, que es el sí, tema de las habilidades cognitivas sobre los sentidos, que es muy interesante, a mí me gusta mucho, sobre todo por un caso que vamos a explicar más adelante. Así que bueno, ¿nos puede Estefanía, explicar háblanos un Estefanía? poco. Sí. Sí. Bueno, hablando en general las habilidades cognitivas y el conocimiento, he estado informándome del tema y la verdad es que es, bueno, yo siempre lo he pensado, pero de verdad que es un tema muy interesante porque eh, es raro hablar del conocimiento, no sé si se verá el punto donde quiero llegar, pero hay tanto dentro de él. Por ejemplo, no sé si alguna vez habéis oído hablar de las fluctuaciones. ¿Sabéis lo que son? Am, No, o sea, bueno, no exactamente, explícanoslo. La fluctuación en la habilidad cognitiva. Ve, la fluctuación es como variación de, en este caso, de una cualidad, que sería la habilidad cognitiva. Y es muy interesante cómo es algo que tú piensas, o sea, tú piensas que a lo mejor tú naces y obviamente vas mejorando y tu cerebro se va desarrollando, pero tampoco piensas que puede variar mucho, o a lo mejor incluso en el mismo día es algo que puede cambiar. Por ejemplo, se ha demostrado que, aunque esto no creo que sorprenda mucho a nadie, que tu estado de ánimo influye en tus capacidades cognitivas. Esto suele afectar sobre todo a los niños porque, bueno, se sabe que controlan menos sus emociones, Ujú. son, más, son mucho más temperamentales, entonces les afecta. Se hizo una prueba en la que tú cogías a niños de edades entre 8 y 11 años y los ponías a hacer como test de CI y cosas por el estilo, y Sí. se mostraba que a lo largo del día, o sea, depende de la hora, de su estado de ánimo y todo, hacían mejores, o sea, sacaban mejores y peores resultados. Y luego también se puede ver como, y se mostraba que los niños que tenían mayor edad les afectaba menos. Y es muy interesante. Esto, como obviamente si en los niños más grandes se ve menos, pues ya en los adultos y la gente mayor es un tema diferente. Por ejemplo, es, también se hizo la prueba con adultos y ancianos y se vio como, a pesar de que se puede esperar tal vez una menor capacidad de una persona mayor, no por nada, sino por la edad, por el deterioro de ciertas partes del cerebro, etcétera, pues se vio que aunque a lo mejor podían hacer pruebas ligeramente peores, a ellos les afectaba menos cosas como la fatiga y, y bueno, y cosas varias que nos van afectando. Ujú. Sí, efectivamente. yo creo que sí que es verdad que lo que has dicho, por ejemplo, un niño, las emociones son muy fuertes y muy cambiantes, es decir, muy radicales. O sea, puede estar muy contento porque un niño no suele estar, cuando tienes un bebé, no suele estar como en una actitud normal, sí, o sea, sin expresión. Suele estar o contento o, bueno, dormido, como muchas veces, o ya está enfadado o llorando, ¿sabes? O sea, es decir, un niño tiene unas emociones que expresa mucho, entonces le afectarán mucho, como también, por ejemplo, pasa pues los adolescentes que estás todo el día cambiando de actitud o de emociones porque es como una llamada montaña rusa de emociones en la que en un momento estás muy feliz como que a los 5 minutos puedes estar muy triste. Y yo creo que eso cuando llegas a ser adulto se estabiliza bastante y pues eso, que simplemente te afectará menos no inteligencia, sino a tu manera de hacer algo o a tu concentración y tu disposición a hacer algo. Sí, de hecho, eh, Carlos, tú juegas al fútbol, ¿no? Sí, sí.
los que jugamos a deportes y hacemos competiciones, sabemos mejor que nadie que tu estado de ánimo y cómo te encuentres afecta muchísimo a tu rendimiento. Ujú, Y eso es esto es una verdad. cosa que pasa así, y mucho. O sea, no solo, o sea, una persona, si tú por ejemplo, yo antes jugaba al baloncesto, ahora ya no, pero cuando iba a jugar necesitaba estar confiado. Cuando jugaba confiado, genial. Si no estaba o no estaba muy de buen humor, no juegas bien. Esto es porque afecta mucho. Y no solo a las facultades cognitivas, también a la salud y a otras cosas. El estado de ánimo es muy importante tenerlo bien. Exactamente, es una de las cosas más importantes que, por eso, por ejemplo, a la hora de rendir en un trabajo, se busca que la persona como que le apasione. Muchas veces eh, que le guste lo que hace, porque eso te va a hacer que tener una actitud más buena, por lo que la Vas actitud a es muy rendir mejor. importante, es la que te va a hacer Claro. rendir mejor. O sea, si tú vas con una actitud de pasar, de que no te apetece, pues al final, por muy bueno que seas, vas a rendir peor y de hecho, eh, pues eso te va a afectar mucho más de lo que piensas y aunque no te des cuenta, vas a rendir pues eso, mucho, mucho peor o mucho menos. Sí, 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 sí. Ahora, Como el ejemplo del fútbol, que me viene muy bien para otra cosa que quería explicar, es hablando sobre la capacidad para aprender habilidades. Es curioso también como hay cosas, por ejemplo, tú, que la Tierra es redonda, fue algo que te dijeron una vez y no ha hecho falta que te lo repitan. Tú ya sabes que la Tierra es redonda y es algo que bueno, se es aplica a la plana. mayoría de personas. Es algo que Para se mí es aplica a la plana la mayoría de tierra. personas. Que la Tierra es redonda o que para escribir tienes que poner el boli encima del papel. O sea, hay cosas Ujú. que Son no nos ha lógicas. costado aprender. Mientras que hay otras, por ejemplo, tú no puedes aprender a tocar el piano en un día, por lo menos una persona normal no puede. O para, si quieres aprender a jugar al tenis, te costará. O tú no eres buenísimo en fútbol desde el minuto uno que empiezas a jugar con la pelota. Ujú. Y algo que decías tú sobre que cuando tenías que ir a prácticas de baloncesto y tenías que ir como muy, muy hype para, para Sí. rendir bien. Algo interesante de eso también es la necesidad del descanso. Uf, Porque, ¿sabéis, por ejemplo, es lo que muy te dicen importante, sí, sí. sí, sí, parece una tontería, pero es algo muy importante. Pero no solo descanso de obviamente no sobreesfuerces tu cuerpo, sino que se ha demostrado que dejando pequeños espacios de descanso, incluso 5 minutos, después de esos 5 minutos tú rindes muchísimo mejor. Pero en general, en muchas cosas. ¿Esto para qué ¿Sabéis? sirve? Sobre todo, para estudiar. Sí, para todo. Para estudiar sobre todo. Eso es el tema que quería decir yo. Eh, algo, ¿sabéis? Esto hemos pecado muchos de hacer esto, que es el último día, no has estudiado, así que te metes 2 temas de golpe y claro, tú haces tu examen y después del examen no recuerdas nada, ni sabes de qué iba el tema, no sabes absolutamente nada. Y eso es porque al intentar meter tanta información de golpe en el cerebro no la puede procesar correctamente. Así que lo ideal, que esto lo hacen personas que para mí son mis ídolos, sería ir estudiando diariamente un poco, porque o sea, el tiempo de descanso, o sea, el cerebro necesita tiempo para procesar lo que le acabas de decir. Es por eso que ese margen entre estudio y estudio, ¿vale? Ayuda muchísimo a la retención de información y la memoria a largo plazo. Por lo menos si quieres recordar lo que estabas leyendo. Sí, sí que es verdad que, bueno, cualquiera de nosotros lo podría probar o de los que estén escuchándolo. Es decir, si tú estás estudiando, imagínate que estás aprendiéndote algo y llevas, pues eso, llevas una hora estudiando y dices, bueno, no voy a salir, no me voy a desconcentrar, voy a seguir estudiando y te tiras 2 horas y media seguida estudiando. Yo creo que si esas 2 horas y media, cada 45 minutos paras y sales de tu habitación o de donde estáis, 5 minutos, 10 minutos para sacarte de ese tema, cambiar de tema directamente, o sea, completamente, ya sea hablar con tus amigos, con tu familia, ver el móvil un poco, o la tele, esos 5 minutos. Yo creo que luego, y luego cuando vuelves, bueno, no es que yo crea, sino que a mí me ha pasado, que aprovechas mucho más y a lo mejor lo que tardabas en aprenderte o sea, 10 minutos y que de hecho no te lo aprendías bien porque te lo sabías, pero no lo entendías. Pues yo creo que eso a lo mejor en 3 minutos
lo puedes entender mejor, ¿sabes? Sí. Sí, sobre todo esto también, obviamente, como en todo, influye las capacidades de cada uno. O sea, tampoco vamos a decir aquí que, que por que una persona que le cuesta estudiar de repente por hacer esto va a ser el Memorator 3000. Pues no, o sea, No, claro, claro. obviamente esto depende mucho. Es muy difícil cambiar las capacidades que tiene cada uno. Y esto también nos lleva al próximo tema, que es el síndrome Savant, que es, por lo que tengo entendido, un síndrome el cual en algunas personas que cambian las capacidades, se puede decir así, aunque no es muy técnico, eh, de una persona, ¿no? Por ejemplo, el caso más conocido, o uno de los casos más conocidos, es el de Jason Padgett, que se dio un golpe en la cabeza y a partir de ese momento se convirtió en un genio. Se convirtió en un genio matemático y, y es un caso muy famoso, aunque hay otro también que nos va a explicar ahora Estefanía o Carlos, que, que es bastante espectacular. Sí, bueno, a ver, quería decir que, bueno, el síndrome Savant lo padecen personas, bueno, se le llama a diferentes personas, o sea, que lo tienen, que son esas personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental, pero, sin embargo, son verdaderos genios en todos los aspectos o que tienen capacidades increíbles. Y bueno, os voy a contar unos pocos, o sea, 2 o 3 casos y ahora habláis y me decís qué pensáis de este tema. Pues primero tenemos el caso de Kim Peek, que era una persona que tenía síndrome de Asperger y pues no podía, no era, bueno, no era autosuficiente y no podía, pues eso, vivir por sí mismo. Pero, sin embargo, luego tenía unas capacidades increíbles, como, bueno, una de las que más se destacan es que podía leer un libro y leer dos libros diferentes a la vez. Es decir, podía leer con un ojo un libro y con el otro, y enterarse de los dos y poderte contar cuando ha acabado las 2 páginas de qué iba cada una de ellas. O sea, es una persona que ha fallecido, que a día de hoy, pues, falleció en 2009, pero me parece increíble. Y no solo eso, sino, o sea, eso es una de las capacidades, que también tiene el récord de memoria de lectura, pero él era un verdadero genio en general. Y luego pues está Daniel Tammet, que destacó, bueno, también tenía Asperger, y destacó que aprendió a hablar islandés, que es una lengua que no tenía nada que ver con la que él hablaba, porque él era inglés, en una semana. Podía hablar islandés como una persona que hubiera estado viviendo en Islandia toda su vida. Y bueno, luego tenía un cálculo mental increíble, memoria y muchas capacidades. Y luego, un ejemplo que a mí me ha fascinado es el de Stephen Wilson, que es una persona que, que no puede tampoco valerse por sí misma. No recuerdo ahora mismo exactamente qué le pasaba, pero sí, creo que sufría autismo, pero luego tenía una memoria increíble. Es decir, hicieron un experimento que era que le llevaron a pasear por Nueva York en helicóptero. Se dio una vuelta a toda la ciudad, sin grabar ni nada. O sea, y luego llegaron a un sitio, un estudio, le pusieron delante de un cuadro en blanco y le dijeron, represéntame la ciudad entera. Y te sabía poner cada edificio con cada ventana, el número de ventanas, el número, o sea, los coches aparcados en este orden. Te podía decir la marca de tal coche y el color, o sea, los colores, y era increíble su capacidad de memoria. O sea, tiene una memoria fotográfica que podía tener en cualquier momento. O sea, eran increíbles. Es bastante fascinante todo este tema. Sobre todo el de eso, es espectacular. El vídeo en el que dan un paseo en helicóptero al chaval ese y recrea a la perfección, pero a la perfección es milimétricamente lo que vio. O sea, totalmente inhumano.
es Sí. espectacular. La verdad es bastante fascinante. Creo que es, dentro de cabo, uno de los síndromes más guays de todos los que existen. A ver, Y eso. ¿Mm? realmente esa gente es uno de los síndromes, está muy, o sea, es muy chulo verlo desde fuera porque es decir, vale, esa persona, qué guay que sabe que tiene una memoria tan buena, pero realmente tiene una vida muy difícil porque no pueden Claro. valerse por sí mismas, o sea, siguen siendo personas que sufren enfermedades como el síndrome de Asperger o autismo o algo así que te dificulta mucho llevar una vida normal. Claro, pero dentro de lo que es Sí, 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 entiendo, autismo, y esto entiendo. es muy espectacular, ¿no? Es muy espectacular. Y también, eh, antes lo he dicho así un poco por encima, también quería hablar del caso Jason Padgett. Es un caso que yo cuando lo escuché, o sea, me quedé asombrado. Jason Padgett era un señor bastante burdo, ¿vale? Era un señor que vivía en un pueblo, eh, es inglés, creo, era inglés o estadounidense, no me acuerdo, pero era parlo inglés hablando. ¿Cómo era? Bueno, da igual. Bueno, Me he hemos liado ahí. entendido. Sí, que hablaba inglés. Y y es bastante curioso porque un día, en una pelea callejera, eh, le dieron un golpe con un bate. Se desmayó en el instante y perdió el conocimiento. Ujú, Y cuando despertó, empezó a tener como comportamientos muy extraños, ¿vale? No le gustaba salir a la luz, se quedaba siempre en casa, no salía prácticamente. Estuvo así muchos años y un día por fin se atrevió a salir. Y cuando salió, vio que todas las cosas, o sea, en todas las cosas había figuras geométricas, que son los fractales, que son figuras geométricas muy, muy, muy complejas, que son bastante difíciles de ver, pero que en teoría están compuestas en toda la naturaleza. Pues él las podía ver como proyectadas en todas las cosas. Y entonces las dibujaba, las escribía, las anotaba. Sí, esto sin saber nada de matemáticas. Él era un tío muy burdo. Sabía 2 más 2 y ya está. O sea, no sabía nada. Y un día se encontró con un matemático en un bar y, y el matemático vio que estaba dibujando estos fractales en una libreta. Y entonces le llamó la atención porque es una cosa bastante avanzada. Total, que fue a hablar con él, estuvo hablando y se dio cuenta de que se había vuelto un genio. O sea, no tenía ni idea, pero ni idea de matemáticas, pero era un genio, era como... Era muy extraño porque nunca había dado matemáticas, no sabía nada de matemáticas, pero tenía como esa capacidad que tienen los genios para saber cosas, para entender cosas que obviamente Jason no tenía antes del golpe. Y bueno, pues le mandó a ir a clases de matemáticas. Hizo caso, fue a clases y se dieron cuenta que efectivamente, que, que era un genio completamente, estudió matemáticas, se volvió, se volvió un matemático bastante importante y bueno, es una historia bastante curiosa, ¿no? De cómo una patología pues puede cambiar la vida de un hombre así. ujú. Y es un claro ejemplo, ¿no? Que bueno, que no todas las cosas malas eh, son del todo malas, ¿no? También. Y es muy curioso este caso, muy, muy famoso también. Ujú. Sí, me parece que me parece increíble cómo una persona que no sepa nada sobre un tema, o bueno, lo básico, eh, como que pueda llegar a ser por algo así casual, no sé, alguien que sepa tantísimo de ese tema, es decir, que esté como que pueda llegar a ser un genio sin prácticamente saberlo. O sea, no sé, me parece increíble. Bueno, de hecho, no están, a ver, dejando un poco el síndrome de Savant, hay bastantes, entre comillas, casos de
de personas que son súper inteligentes y son analfabetas. O sea, pero son súper inteligentes. Es extraño. O sea, de azares del destino. Pero aún así, aunque de repente darte un golpe un día y darte cuenta de que tienes memoria idéntica, por ejemplo, que tiene que estar muy bien porque dentro de lo que cabe sacas algo. Pero es verdad que estas personas, lo que decía Carlos, tienen una vida complicada. Me recuerda el caso de un artista que ahora mismo no, de una serie que estaba viendo, que ya no recuerdo cómo se llamaba, en la que salía una chica que era un genio de la pintura, o sea, hacía unos cuadros increíbles, pero no sabía, o sea, a lo mejor ella podía salir desnuda a la calle porque no, o sea, el sentido común de una persona normal de no puedo hacer esto ella no lo tenía, le daba igual, no sabía cuál era el problema, o no sabía vestirse o peinarse sola, o sea, era como un bebé. Sí, 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 sí. increíble. Oye, puede Y, o sea, ser, ¿eh? sí, sí, dime. Lo que puede ser que muchas de las personas superlistas, genios, tengan otras patologías. Es que me da mucha atención porque ahora que estoy pensando, yo no sé si es una cosa que venga de la mano, ¿no? Supongo que sí. Pero, pero es verdad que muchas de las personas que se consideran genios tienen otras patologías, o bien tienen autismo, bueno, bueno, inteligentes me refiero por ejemplo, artistas o alguna cosa. Eh, pero no sé, me parece muy curioso, ¿no? Que muchas personas inteligentes tengan otras patologías. Parece que no puedes ser inteligente sin tener otra cosa. Pero bueno, Sí, de hecho, no sé si son cosas mías, pero, o sea, no gente inteligente, sino hablo de genios, gente que está a un nivel claro, totalmente claro. superior. El IQ, el IQ. Siento por ejemplo, cosas como la inteligencia emocional la tiene menos desarrollada. Eso. No sé por qué será, Sí, 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 sí. pero Son más fríos a veces, ¿no? Incluso. bueno, me Sí, es imagino. decir, yo creo que tienen tanta inteligencia, son personas que nacen como con una inteligencia muy, muy pronunciada, o sea, es decir, que pueden observar cosas que nosotros, o sea, que cualquier persona no, y que, pues eso, que tienen mayor facilidad para saber cosas, pero, pero sin embargo, o sea, tienen que, o sea, no sé, es como que nacen con eso, pero sin embargo, capacidades sociales de comunicación o de autosuficiencia les cuesta más o son más especiales en esos casos. Sí, yo tengo una teoría de que, o sea, cuando llegas a... es como si hubiera una línea, obviamente, no, tampoco somos otra especie ni nada por el estilo, siguen siendo personas, pero es como una línea, a lo mejor pienso que tal vez esas personas se sientan incomprendidas, algo solas, porque claro, tú hablas con el hombre que veía figuras geométricas en los espacios, yo eso no lo veo. Tú me empiezas a hablar de eso a mí y no tengo ni idea de qué me estás hablando. Y eso a largo plazo tiene que, sobre todo cuando eres un niño, tiene que crearte como cierto desapego hacia las personas. Claro, porque, Sí. por ejemplo, tú piensas que nosotros, o sea, yo tengo una capacidad, o sea, yo socialmente me acerco a ti porque en general veo cierto parecido, veo cierta, como que somos, no somos iguales, obviamente, pero tenemos algo de parecido en el que, pues, que todos razonamos, pensamos igual, más o menos, ¿sabes? Tenemos prácticamente más o menos las mismas capacidades, obviamente no, pero... Y como que veo algo de parecido, pues yo creo que estas personas nos ven diferentes a ellas, entonces les cuesta más sentir afecto o simplemente acercarse a nosotros, o sea, a cualquier persona que nosotros consideraríamos normal o, vamos, estándar, ¿sabes? Sí. Sí, me imagino que, claro, igual que ellos sentirán cierto desapego hacia las personas porque pensarán que no las comprenden, supongo que si tú conoces, no todo el mundo, pero a lo mejor hacia las personas también nos sea algo de aversión, porque igual que a uno no le gusta que no le comprendan, al otro tampoco no le gusta no comprender Claro, a la otra persona. O sea, es una calle de doble filo y al final termina con ni yo me acerco a ti ni tú te acercas a mí. No todos los casos, exactamente. pero sí que es verdad que la gente que es súper inteligente suele ser más reservada.
Sí, 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 pero yo creo que es por eso, porque se sienten muy diferentes y ven que no tienen cosas en común contigo, ¿sabes? O sea, entonces, no sé. ¿Qué opinas, Nicolás? Uy, se me ha cortado un momentito el micrófono. A ver. Yo es que también pienso, esto lo hablé en una situación, que creo que la gente que es tan inteligente muchas veces tienden a pensar que lo saben todo y que son súper inteligentes. Y eso Sí, les llega a apartar de los demás a veces. como una superioridad, o Claro, sea, se sienten superiores muchas veces y entonces los llega a apartar de las demás personas. No, o sea, ujú. se llegan a apartar ellos mismos. No es que las demás personas se aparten o que tengan No, menos, sino que es también que, un poco de ambos, ¿sabes? O sea, que claro, tampoco... a ver, sí, obviamente, pero en muchos casos pasa eso también, ¿eh? Pero bueno, claro, es que cada caso es un mundo, ¿no? No se puede concretar, pero ni en esto ni en nada. Así Sí, que, bueno, es un tema muy amplio. Todos estos temas son temas muy amplios que obviamente en 50 minutos no te dan para explicarlos enteros, pero bueno, sí para tratarlos un poco por encima, ¿no? sí, son temas, pues eso, que como lo que hemos hablado antes de las fake news y todo eso, que es un tema en el que podrías estar hablando muchísimo tiempo, pero bueno, lo hemos concretado un poco, lo hemos hablado así por encima. Bueno, Y pues, no sé, ¿queréis añadir algo más? ¿Alguno de ¿qué sé? vosotros? ¿Algo más? Estefanía. Bueno, en resumen de la última parte, podría ser que, bueno, los casos concretos que hemos mencionado, que son muy interesantes, la verdad. Y bueno, que es como todo en la vida, todo tiene su parte buena y su parte mala. Que aunque sean genios, no sé, para la pintura o tocar un instrumento o matemáticas, pues mm, su vida tampoco es tan fácil porque tienen problemas, te diría que lo principal son como a lo mejor problemas de sentido común o de capacidades básicas para el resto de personas. Y luego que eso también puede generar cierto distanciamiento emocional, en Sí, resumen. sí, sí, sí. Me parece que exactamente. Pues eso, pero buen resumen, sí, es lo que, pues eso, lo que decía del afecto de que se ven diferentes. Yo sigo pensando que esa es la principal diferencia. Bueno, pues vamos a ir terminando ya este segundo capítulo de Mir Podcast. Tremendo nombre, ahora que lo pienso. Eh, Llevamos ya 50 minutazos. 50 minutazos, que se dice pronto. Espero, Clara, que no te tengas que tragar todo esto. Porque es mucho tiempo. Que sepas que lo valoramos Imagínate. mucho. Y que conste que no son 50 minutos de intentar meter paja. Yo la verdad es que no me había dado cuenta de que había pasado tanto tiempo. Sí, sí, No, sí. no, la verdad es De que ha hecho, sido algo llevamos cómodo, muy cómodo. 53 minutos con 38 segundos Ya exacto, de Nicole. grabación. Esto, no. Que sepas que hemos estado aquí un rato, varios días buscando información. O sea que no nos Sí, hemos puesto a hacer cualquier cosa. Y bueno, espero que te haya gustado, que os haya gustado en general. sí. Y dentro de Pues poco eso. subiremos el tercer capítulo. Volveremos con más. Exactamente. Así que bueno, despediros. Nada, Despediros. pues eso, que un placer como siempre y pues hasta la próxima, que Venga, esperemos que sea pronto. Hasta el próximo día, hasta luego. que vendremos con el tema de ciencia. Venga, hasta luego.